estoy bien. Pues hoy el tema es sobre la comunicación. La práctica de empezar de nuevo es una práctica importante que se practica en Plan Village. Y empiezo un poco con eso para dar un contexto de lo que se va a hablar hoy, un poco el tema de hoy, y también un poco el contexto de ver que, un poco mirar hacia adentro y observar cómo es nuestra comunicación con los demás. Por regla general, y quizá es una en inglés se dice generalization, no sé cómo se diría en español, una, Igual una generalización. una generalización. Decir que, bueno, que quizás el problema o la cuestión que más somos seres sociales, incluso aquellos que son ermitaños piensan que no son seres sociales, pero lo son. Y por tanto, las relaciones son tan importantes ya desde pequeño, desde pequeñitos. Sabemos muy bien, todos podemos reconocer si hemos tenido una infancia con una comunicación bella o no, o dolorosa. Y así como vamos creciendo, vemos cómo son esas comunicaciones, ya sea en la escuela, ya sea con mi mamá, con mi papá, luego con las novias o los novios, la pareja, luego los niños. O sea, la comunicación, esta relación a veces tan difícil o tan bella, tan profunda, tan hermosa y que causa también tanto dolor, todo mezclado, todo al mismo tiempo, pues sabemos que es algo importante. Por eso esta práctica se hace en Plan Village, esta práctica de empezar nuevo, porque sabemos que somos seres sociales y luego hay el aspecto de la comunicación con uno mismo. Y no hace falta tomar demasiadas notas porque esto está grabado y Claudia dirá luego dónde se puede encontrar, dónde podéis escucharlo de nuevo. Entonces, este contexto, pues, este de la comunicación que es importante, aunque algunos de nosotros pensemos, como ya decía antes, el ermitaño quizá piensa que no es importante, pero lo es, porque una vez que entra él o ella en relación, allí es donde empiezan los problemas o las cosas bellas. Entonces, lo bello que tiene Plan Village, la tradición de Thich Nhat Hanh, es que ofrece muchas posibilidades y muchas prácticas que cada uno de nosotros podemos introducir en nuestra vida cotidiana. Y creo que eso es lo más bello, porque hay tradiciones budistas, y yo he practicado en varias, que el énfasis es estar de retiro, semanas, un mes o meses, ir a un monasterio y practicar de forma muy intensa, en silencio. Y parece que solamente esa es la única posibilidad, pero Thich Nhat Hanh nos da la posibilidad de traer esa práctica o esas cualidades dentro de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, va a requerir, así como vamos aplicando esas prácticas de la atención plena y la de comunicación, va a requerir que poco a poco hagamos cambios en nuestra vida cotidiana que, en mi caso, me han llevado a ser más feliz y cambiar y mejorar muchas cosas. Entonces digo esto como un poco de introducción para que todos observemos si alguna cosa de lo que he dicho tiene sentido y que podamos empezar un poco con la meditación, a una observación interior para hacer un repaso de cómo nos sentimos y después con la meditación guiada una observación de cómo son nuestras relaciones. Y después vamos a la charla y vemos qué sucede y después habrá esa sesión de preguntas donde cualquier duda
o cuestiones que surjan en la charla podamos mirarlas paso a paso. Y esto es simplemente una introducción. Como todas las prácticas, se hace día tras día. En Plan Village, esta práctica de comenzar de nuevo se hace cada 2 semanas. Entonces, cuanto más hagas, mejor. Eso es como gimnasio. Cuando vas más al gimnasio o más a yoga haces, más fácil se hace. Esto es más o menos similar. Pues vamos a encontrar una postura así estable, digamos meditativa, en el que encontremos ese punto en el medio de estar cómodo, pero tampoco demasiado cómodo como que nos vayamos a dormir, sino que podamos mantener un poco esa atención. Entonces tenemos el cuerpo como una base, tenemos la postura como una base y en esa postura hay varios elementos. El primero es ese contacto del cuerpo con la tierra, o sea, tus pies con el suelo, con el piso. Luego el trasero con la silla o el sofá o el cojín donde estés sentada. Esos puntos de contacto con el suelo, con el piso, que forman, digamos, la base, y de esa base se alza el torso. Entonces, en el torso incluimos la zona del abdomen, el vientre. Intentamos que sea lo más relajado posible, porque lo que queremos, lo que nos interesa en la práctica de la respiración consciente también es que esa inspiración, esa inhalación pueda ser completa, o sea, no solamente la parte superior de los pulmones, sino que vaya a incluir todo el pulmón, incluyendo el diafragma, viendo hacia el vientre, y esa expansión del vientre con la inspiración de forma natural y esa contracción del vientre con la expiración, la exhalación de forma natural. Entonces, ayuda a cerrar los ojos un poco para que, digamos, vayamos apagando los sentidos exteriores y que nuestra atención revierta un poco más hacia nuestro interior. Eso es lo que queremos un poco explorar, esa interioridad. Y esas bases, como he dicho, es la base, los pies, el trasero, el torso, la zona del abdomen, la columna vertebral que está erguida, respetando sus curvaturas naturales, o sea, quizá hice un ligero movimiento de la pelvis hacia adelante para que la zona del coxis, la zona lumbar, mantenga esa curvatura natural. Luego hay una sensación del tórax, de la zona del pecho, costillas. Tienes esa sensación del pecho que está abierto, los hombros un poquitín hacia atrás y la postura de los brazos en relación a las manos, ya sea las manos encima de las rodillas o en el regazo, o una mano encima de la otra en postura de meditación, cualquier postura que tú sientes que sea cómoda, que sea estable, esa es la postura. Prestamos una ligera atención a la postura de la cabeza, o sea, cómo está la cabeza. Claudia mencionaba un poco la barbilla. Vamos a poner un poco la barbilla hacia adentro, hacia el pecho, pues así que la cabeza tenga un ligero movimiento hacia adelante. Pero tú encuentra tu propia postura.
Luego toma atención de que tu respiración pueda fluir libremente. No hacemos un hincapié en este instante de observar la respiración, simplemente de sentir esa sensación del cuerpo, así como se va reposando poco a poco, poco a poco. Vas dejando que ese peso de tu cuerpo sea acogido por el piso, por el cojín, la silla. Si yo noto una ligera tensión en los hombros en este instante, voy relajándolos. Noto un poco también la zona de la garganta, la mandíbula, voy relajando la mandíbula, incluyendo la lengua. Un pequeño repaso, como siento la cara, los ojos, sensación del rostro. Los ojos están cerrados, pero de forma suave. La sensación de suavidad. Así poco a poco podemos, así como nos vamos asentando, vamos a empezar a sentir primero las bases físicas, o sea, las sensaciones físicas. Que son más, que se notan más. Por eso ayuda un poco a llevar la inhalación un poco más profundamente en el vientre para que puedas realmente entrar en el cuerpo, para que puedas realmente sentirte cómoda, cómodo en tu propio cuerpo. Sí, poco a poco se van ralentizando los pensamientos. Vamos notando un poco la información que este cuerpo nos está ofreciendo. Sensación de presión, de calor, frío. Cualquier sensación corporal la notamos. Pero desde una atención de mucho espacio. No buscamos contraer, sino buscamos simplemente mantener una apertura de la atención. Y de vez en cuando enraizamos esa atención en la respiración. Es un poco la atención como un globo que quiere irse para arriba. Notamos que ese globo empieza a subir a una respiración consciente, un volver al cuerpo y ese globo de la atención va de nuevo bajando, va reposando. Ese contacto con la tierra, con el piso, es esencial.
ese contacto con el cuerpo. Y ese ser consciente de que estamos respirando. Quizás sentimos el palpitar del corazón. Las sensaciones en las manos, sensaciones cómodas, agradables. Simplemente ofrecemos espacio. Cualquier sensación. Si hay muchos pensamientos, simplemente notamos, no hace falta que hagamos nada con ellos. Esos pensamientos forman parte de la sensación global. No distinguimos en este instante, no nos vamos a separar, simplemente es una experiencia global. Lo esencial es que esa atención no se pierda, no vaya corriendo detrás de nada específico, sino que nuestra atención esté simplemente notando. Ahí está una sensación. Aquí llega un pensamiento. Aquí llega una imagen. Aquí están las sensaciones en mis pies, las manos. Esta es mi inhalación. Entonces disfruta un poquitín de esas sensaciones en silencio. El silencio lo utilizamos un poco para calmar. El silencio lo utilizamos para estabilizar la atención gentilmente. Lo utilizamos para escuchar, para sentir, para descansar. Si veo que
pierdo mucho en los pensamientos, yo tomo una inspiración más profunda, más física, más larga, y con la expiración me ayuda a relajar, a soltar. Hago lo mismo con la inspiración y la inhalación. Si hay cansancio o dispersión, pero cuando hay una calidad de paz y espacio, simplemente reposo en ese espacio, simplemente notando, sintiendo. Y así, como estoy sentado, poco a poco voy soltando preocupaciones. Intento reposar cualquier situación, dejar soltarla un poco. Estoy creando un poco más de bienestar en mi interior, un poco más de paz, un poco más de espacio. Para que no haya una inflamación de cuestiones y problemas y emociones. Para calmar y sentir la intuición, escuchar el interior. Y sobre todo ir soltando a nivel del vientre, del abdomen, cualquier nudo, cualquier tensión. Para que haya una calidad de ligereza. No hace falta que cargue con ningún tema. En este instante no tengo ninguna responsabilidad. Y si siento algo que me ha tocado, simplemente es una sensación. No hace falta añadir una historia en este instante. En este instante la historia eres tú en silencio, tu sensación interior, el reposo. En este instante esa es la historia, el tema. Y vas permitiendo que esa calidad de silencio, quietud vaya expandiéndose.
tu cuerpo, ya sea como sensaciones placenteras o luz. Poco a poco notarás un cambio en tu inhalación e exhalación. Sigo haciendo más profunda, más lenta. El ritmo cardíaco empieza a ralentizar. Es muy natural que hay una cierta tendencia a luego ir hacia pensamientos o cuestiones. Es completamente normal. Notamos ese movimiento de la atención, traemos de nuevo la atención a la base, contacto de nuevo con el cuerpo, con la respiración, con la postura. Intentamos crear este bienestar interior. El cual estamos ahora compartiendo en este instante todos. Poco a poco vamos a dar un pequeño repaso a nuestro cuerpo, poco notando qué sensaciones primarias hay, una sensación agradable, algún dolor. Vamos notando desde la cabeza quizá, poco a poco, un escaneo
Dando la frente, los ojos, el rostro. Como si pudiésemos ver en rayos X un poco nuestro esqueleto, los músculos, intentando sentir la parte trasera del cráneo, los lados, las orejas. Yendo hacia la garganta, dando las cervicales, notando los hombros, la sensación de los brazos, incluyendo las manos. Sintiendo el pecho, las costillas, esternón. La longitud de la columna vertebral. Cualquier zona torácica, lumbar. Notando el vientre, la zona abdominal. El bajo vientre. La zona pélvica. Los glúteos. Ambas piernas. Longitud del fémur hasta las rodillas. Pasando por la tibia, el peroné, hasta los pies, el talón, arco del pie y los huesos de los dedos del pie, la planta del pie. Tenemos esta sensación de este cuerpo sentado, de esta postura y esta sensación corporal. Y también de esta sensación interior, ya sea de calma, cualquiera que sea la sensación interior, emocional o mental. Bueno, pues hemos terminado esta sesión de meditación corta, un poco para sentar las bases. Me ha venido un poco a mi mente un libro de Paulo Coelho, no sé si pronuncio su nombre correctamente,
creo que es su libro, El cuidado del alma. Espero que sea el título suyo. Quizá me equivoco de autor, pero me gusta mucho el título, El cuidado del alma. Quizás es Thomas More, no estoy seguro, pero esto es un poco el cuidado del alma. O sea, tenemos que intentar, si podemos hacer prácticas que realmente nos nutren, que nos ayuden a, sí, a descansar, a reposar, a interiorizar, a escuchar, a sentir y un poco desconectarnos de cualquiera que sean los temas que nos sacuden. De vez en cuando hay los temas que nos sacuden, ¿no? Que no los invitamos, pero no han venido hacia nosotros y nos pegan o no. Ya puede ser que nos exciten, que nos hagan muy felices, pero de todas maneras, con esa excitación también se pierde la perspectiva, ¿no? ¿Se escucha bien o se escucha demasiado? ¿Se escucha bien? Demasiado. Si se Te, escucha te, demasiado. te escuchamos bien, pero parece como que hay un ruido cuando se mueve mucho el micrófono. No, Vale, no sé si es entonces eso. Sí. intentaré no mover el micrófono. Cada persona también puede ya sea bajar el volumen o subir el volumen, depende de vosotros. Entonces, para mí, y a veces ese cuidado, como esta práctica para mí, es cuidar un poco de este espacio interior, es esencial, porque si en nuestro interior hay mucha agitación, muchos pensamientos, mucha actividad, es difícil que las respuestas interiores beneficiosas puedan surgir, porque no digamos, nuestro sistema, antes utilicé la palabra inflamación, a veces hay una inflamación emocional, muchos pensamientos, se puede decir que casi es como una inflamación, ¿no? Entonces intentamos, pues, queremos pacificar también para que podamos tocar una base sana, una base estable dentro de nosotros, que con la meditación, con la práctica de la atención plena, se va haciendo más resiliente, se va haciendo más fuerte y es a través de esa base, digamos, sólida, esa base sana, esa base alegre, esa energía presente de la atención plena que nos ayuda después a manejar cualquier situación, ya sea de comunicación, ya sea de relaciones, sea cualquier situación. Porque sabrás un poco responder más desde la calma, desde la claridad, que desde un sistema emocional o mental que ya, por lo regla general, está ya hiperutilizado. O sea, si yo al no practicar la atención plena antes, pues la única respuesta que tenía era emocional, era agitación, era la impaciencia, todas estas cosas, la ira, la rabia, la tristeza, todo este sistema de emociones y actividad mental antes de practicar no eran no ayudaban mucho, al contrario, la tendencia era a empeorar la situación, ya sea culpabilizarme o culpabilizar a los demás. Entonces, poco a poco entendí que tengo que hacer un trabajo interior. Entonces, la atención plena, plena conciencia, es ese trabajo de sanar y calmar y alimentar nuestro bienestar interior. Y luego ese bienestar interior ya se convierte en un recurso que surge cuando hay una necesidad, aunque sea una necesidad inesperada. Entonces es un poco la base, por eso aquí en Plan Village, estoy en Plan Village en Francia, se practica la meditación por la mañana, hay una meditación de 45 minutos por la mañana, después hay el desayuno es en silencio, un poco para tener ese silencio, para ralentizar, para sentir, para alimentar, ¿no? Simplemente llenar tu barriga
de comida, pero también de sentir, de ser consciente. Y poco a poco va haciendo una claridad interior y también se va generando una libertad interior. Entonces, todas estas cuestiones tan pesadas que a veces son como rocas que hunden mi emoción o mis pensamientos, pues ya dejan de ser esos pesas, esas cargas tan pesadas, porque la realidad es que soy yo que cargo, no, aunque alguien me quiera tirar una carga, soy yo que recojo las cargas, no los demás. Si alguien me quiere culpabilizar de alguien, de algo que he hecho o no he hecho, es una carga, pero la carga la recojo yo. Eh, con esa libertad, con ese espacio, con esa práctica, puedo manejar mucho mejor estas cosas. Entonces, enviamos unos documentos que espero que todos tengáis, y si no, Claudia nos dirá cómo conseguirlos. Y hay un documento general, que es una visión general de la práctica de empezar nuevo. Y empezamos, yo creo que hace 5 charlas o 4 charlas un poco sobre ese tema, y luego fuimos un poco hacia lo que es la escucha y la palabra consciente, porque son, digamos, las dos prácticas que utilizamos para esta práctica particular. Yo, antes de venir a practicar la plena conciencia o el budismo, nunca había oído hablar de esta práctica. Es una lástima que no las enseñen en las escuelas o en la familia, porque realmente es útil y no tiene ningún contenido religioso o dogmático. Es simplemente unas prácticas para poder comunicar con más conciencia y con más libertad y con más alegría. Entonces hay un esquema general. Entonces en Plan Village, como dije antes, se practica cada 2 semanas, y aquí en Plan Village es una práctica formal, o sea que los hermanos, los monjes se reúnen en un círculo y todos saben en qué consiste esta práctica y cómo se practica esta práctica y cómo se hace la ceremonia de empezar de nuevo. Y en esa ceremonia hay alguien que es el facilitador o es el que va a guiar la ceremonia. La llamamos ceremonia, pero no es exactamente una ceremonia. Y esa persona, el facilitador, tiene algo que se llama una campana. Y esa campana es esencial. Porque ese mediador, ese facilitador es el que va a asegurar que ese espacio de compartir, esa comunicación, siga las reglas, entre comillas. No son reglas exteriores, sino son reglas que cuando tú vas practicando entiendes la diferencia de hablar con conciencia o desde la ira. Entonces, así como vas entendiendo cómo utilizas la palabra, vas interiorizando esta práctica. Entonces, la ceremonia de empezar de nuevo hay varios ingredientes. Primero, que todo el mundo entiende que este va a ser la práctica de empezar de nuevo. Todos en el círculo entienden que esto es muy importante. En Plan Village, a veces en retiros viene mucha gente, sobre todo en el verano vienen familias. Entonces, esta práctica nunca se practica con gente que ha venido solamente por una semana. Se practica con gente que ha venido más tiempo porque tienen esa base de práctica. Eso es muy importante. Por eso nos hemos tomado tiempo de llegar a hablar de esto, porque hay que entender muy bien los fundamentos antes de empezar esta práctica, sobre todo si queremos tocar temas difíciles de nuestra relación. Digamos, yo tengo un problema con mi compañera y quiero hacer esta práctica, tengo que entender muy claramente cómo se hace esta práctica bien, si no puede resultar fatal. En vez de empezar de nuevo, empezamos peor.
Y lo mismo ocurre con los grupos que practican, por ejemplo, las llamamos sanghas. Por ejemplo, en el Reino Unido, yo conozco, a veces apoyo la práctica de alguna de las sanghas y a veces hay algún problema, hay divisiones y está muy claro que nunca empezamos a hacer esta práctica hasta que todo el mundo entiende muy bien cómo se practica. Entonces, en Plambiles los hermanos se sientan en un círculo y en el centro hay un jarrón con flores. No he traído un jarrón con flores hoy. El jarrón con flores es una forma de recordar que este espacio es un espacio constructivo, es un espacio para crear armonía, es un espacio para tocar la belleza. La función de este espacio, de esta práctica, no es solamente, entre comillas, arreglar problemas. Al contrario, es también reforzar lo que nos une, reconocer lo bello en cada persona. Entonces las flores son ese recordatorio. Entonces, si un hermano, ahora hablaré de cada paso, el primer paso es regar las flores, el segundo es expresar un arrepentimiento y el tercero es expresar una dificultad. Siempre vamos por ese orden. Yo, si tuviese alguna dificultad con alguien, algún hermano en el círculo, nunca empezaría con expresar mi dificultad. De ahí que el facilitador siempre con la campana, si alguien se deja llevar por una emoción, él tocará la campana y entonces se entiende que esa persona tiene que volver a su respiración y así se mantiene el ambiente de atención plena. Eso es lo más importante. Puede que si en la comunidad, por ejemplo, hubiese algún problema, quizá hay que hacer 3 o 4 sesiones de empezar de nuevo para que se solucione todo esto. Porque requiere un cierto tiempo para empezar a abrir estas cosas. Entonces, el regar las flores es el primer aspecto. Entonces, si yo voy a hablar, voy a coger la palabra en la ceremonia de aquí, me levantaría de mi silla o de mi cojín, iría a coger el jarrón con flores que estaría en el centro, traigo el jarrón de flores, respiro, vuelvo a mi respiración, hago una reflexión de lo que quiero, de lo que estoy sintiendo, de lo que quiero comunicar, y en esa reflexión reconozco cómo es mi relación con las personas que están en el círculo. Si tengo suerte y no tengo ningún problema con nadie, pero al tener que regar las flores, empiezo a reconocer las cosas positivas en cada persona o en el círculo de personas, o si es con mi pareja, empiezo a reconocer esas cualidades positivas de mi pareja. Y las menciono. A través de la palabra. Sabemos que la palabra puede generar dolor, pero también puede generar mucha sanación. Eso es importantísimo. Cuando crecí en España, el uso de la palabra, por regla general, era muy poco hábil, era muy poco amoroso. Ya sea que hablabas mal de alguien o, ¿sabes? O sea, la palabra no era muy respetuosa, de hecho. Aquí es todo lo contrario. Aquí tu uso de la palabra quiere ser constructiva, quiere crear armonía. Entonces, el primer aspecto de esta práctica es regalar flores, que significa reconocer esos aspectos realmente bellos
y positivos en la otra persona. Entonces, si yo estoy sentado en el círculo y veo 2 o 3 personas y de repente al verlas siento esta felicidad, siento esta conexión, valoro su presencia y, y eso es lo que comunico. Por ejemplo, si yo estuviese en el círculo y estuviese Claudia delante de mí, yo diría a Claudia, querida Claudia, valoro mucho tu compromiso de crear estos espacios, ya sea con la Sangha de las Flores o sea la Sangha latinoamericana. Disfruto muchísimo de tu compromiso, de todo el trabajo que haces, del amor que pones, de esa bellísima cualidad que tienes, Claudia. Eso me conmueve, me nutre mucho y me inspira mucho. Y es verdad, no estoy siendo diplomático. La cuestión, claro, aquí es cómo lo recibe Claudia, porque si es muy inglesa, ella lo va a rechazar, como son muy diplomáticos. No, muchas gracias, pero no dejas entrar esas bellas palabras en tu corazón. Pero en España no hay ese problema. En España, cuando practicamos, de hecho, sí, ves regando mis flores y es un contraste bastante grande, de hecho, porque teniendo contacto con grupos de práctica en ambos países, me sorprende y me alegra mucho que en España no haya ningún problema. Sí, tú rega mis flores y disfruto de que veas cosas positivas en mí. Y cuando más profundo es tu práctica, más profundo ves dentro de esa persona y más profundo ves las cualidades positivas de esa persona. Por ejemplo, con mi relación con Thich Nhat Hanh, pues yo muchas veces sentía que este hombre, este maestro zen, lo- reconocía los aspectos más bellos del ser humano. Y a veces la gran posibilidad de estar en su presencia es que sentías esa benevolencia, esa magnitud, ese amor, esa compasión. Y lo único que sentías era bienestar. Era un bienestar profundo. Entonces, es ese regar de esas cualidades muy bellas. En España, aquí en España, en español se dice edificantes, que nos nutren, que nos sostienen dentro. Eso es muy importante. Por eso la práctica de la regar las flores puede ir muy profunda. Podemos hablar horas de esta práctica. Por eso se empieza con regalar. Nunca se empieza en empezar la práctica de nuevo, nunca se empieza con los problemas. Aunque esa tendencia, tenemos toda esa tendencia. Si tenemos una dificultad con alguien, enseguida queremos ir a por él, ¿no? Por él, a por ella, ¿no? Es que me has hecho, es que no me has hablado, me has ignorado, no me has hablado bien, o siempre hay esa reactividad. Y somos conscientes de esa reactividad, entre comillas, negativa. No queremos, no es cuestión de que no tengamos, es cuestión de que no sea solamente, que no nos lleve, no sea la única forma de comunicación. Puedes pausar, puedes respirar y puedes acoger esa tendencia. Entonces aquí un poco esta práctica de regar las flores nos obliga a no ir a por lo negativo, al problemático, sino nos obliga a hacer una revisión de esa persona y de reconocer que todos tenemos esas cualidades positivas y puedes ir muy profundo y reconocer que esas cualidades positivas son muy esenciales y que al comunicar y esa persona al recibirla, esa persona ayudamos a reforzar esas cualidades positivas en esa persona.
y genera un cambio en la relación. O sea, si yo me dejo llevar por mi irritación y no veo nada positivo en la persona, de hecho sufriremos los dos. Yo sufro porque esta persona me irrita, esa persona siente que tiene algo que yo le estoy dando un poco de energía negativa, entonces nadie está contento, así no estamos ni uno ni la otra persona contenta. Pero yo al reconocer algo positivo en la otra persona, genuino, eso hace que también esa misma calidad surja en mí. O sea, ambas calidades positivas se ven reforzadas en mí. Esto es esencial y estoy quizá yendo un poco más hacia adelante, porque uno de los fundamentos de la comunicación es la confianza, es la trust. ¿Cómo se dice trust en confianza? Sí, pero no sé si la palabra confianza da todo el poder de... Confío en ti significa que te entiendo, que te comprendo, y que tú me entiendes y que tú me comprendes. Y que yo sé que tú tienes dolores, pero sé que tú también tienes cosas muy hermosas en ti. Y tú sabes que yo tengo dolores y sufrimientos y ira, pero también sabes que tengo cualidades muy positivas. Entonces nunca te voy a echar de mi vida, nunca voy a querer eliminarte, porque sé que tú tienes estas cualidades bellas también. Esa es un poco una base que tenemos que crear juntos. Por eso en la práctica de regalar las flores es esa base tan fundamental. Porque luego, desde esa base, las dificultades, las emociones difíciles, las iras, tienen algo donde se puede ver acogidas. Si no tengo una base positiva, ya enseguida me voy a dejar llevar por la ira, ya enseguida me voy a dejar por el dolor de mi amor propio se ve herido. Sí. Y solo hay espacio para eso. Solo hay espacio para el dolor, para la ira, para la tristeza, para cualquier emoción, los celos o cualquiera. No es obviamente esas emociones no son muy constructivas en términos de la comunicación. Entonces eso es muy fundamental. Porque esta práctica es una base para que haya una comprensión mutua más profunda, un conocimiento mutuo más profundo, un amor más genuino, basado en la realidad, no en mi imaginación. Yo, al inicio con mi compañera, me dejé llevar mucho por su belleza exterior. Y, y cuando empezó a sacar cosas no tan bellas, me sorprendió bastante. Digo, vaya, yo no sabía que había yo pensaba que solo tenías flores. No sabía, en Plamene se habla de flores y compost. Compost es un poco esas semillas, digamos, esas realidades no tan bellas, ¿no? La ira o el que tu compañero, tu marido, tu mujer o tu niño te juzguen o te critiquen. Eso sería, esas calidades las llamamos compost. De nuevo el micrófono, a ver. Ahí, sí, se oye, sí, digo, no me acuerdo, siempre me olvido un poco del micrófono. Entonces estamos hablando de compost, son las cuestiones, entre comillas, negativas, y las flores. Entonces yo solo había flores en mi compañera, pero eran flores superficiales. Y cuando me daba compost, esas flores superficiales no eran suficientes. El compost pesaba más que las flores. ¿Entendéis un poco la...?
Entonces no es muy equilibrado, ¿no? Y luego esta práctica también va un poco a entender el compost de la otra persona. O sea, no significa que todos seamos felices en plan village, que todo haya armonía, que todos van flotando en las nubes y caminando sobre flores. No, de hecho hay cosas muy fuertes. O sea, aquí en el pasado sobre todo había hermanos que habían estado en la guerra de Vietnam. O sea, habían pasado cosas muy fuertes, muy duras, ya sea de niños, ya sea de adultos. Había un hermano que había estado en combate, o sea, él había estado en combate. Yo no sé si se había matado a alguien, pero, o sea, y este hermano tenía una ira muy, todo el mundo estaba así, soltaba su ira, te dejaba. Yo he sido a veces, he recibido esa ira, ¿no? Y es muy destructiva. Se me perdió un poco el hilo, pero entonces regala flores, pues si yo, en este ejemplo que acabo de dar, sé que en este hermano hay cosas hermosas, entonces equilibra la situación. Porque si lo único que veo en esa persona son cosas negativas, son quejas, son dolores, son iras, impaciencia, celos, etcétera, 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 pues obviamente va a durar poco mi relación, me voy a ver desbordado y no voy a poder comunicar con él o con ella, ni él ni yo podamos recibir cuestiones más difíciles, ¿no? Entonces, regar las flores es ese reconocimiento que todos tenemos cualidades positivas. Entonces, por eso empiezo allí y he hablado de las flores, de este contexto como base para crear la confianza, porque cuando hay confianza, luego se podrá tratar temas más difíciles. Y seguro que entre vosotros, si tenéis pareja, pues seguro que algunos habréis tenido, incluso con niños, alguna dificultad. Entonces observa cómo has reaccionado a esa dificultad. Si a veces mi compañera pues me ha causado dolor y he observado mi reacción. Y a veces mi reacción es automática, pero no significa que yo diga nada. O sea, yo a veces he tenido la capacidad de simplemente sentir ese dolor y ella me ha acusado de algo. He sentido ese dolor doble. Primero me ha dicho algo poco gentil y luego mi reacción de dolor. O sea, ha habido dos dolores. El dolor que me ha dado ella y el dolor que ha generado yo en mi interior. Pero a veces he tenido la posibilidad de sostener ese dolor y entender que de hecho no tiene nada que ver conmigo. De hecho, tiene que ver con ella. Y esto es importante. Y por eso en esta práctica, la práctica de la atención plena es una de las prácticas más importantes. Porque sin la atención plena va a ser muy difícil que gestionemos, que seamos lo suficientemente conscientes personalmente de lo que sucede en nuestro interior. Cuando yo soy consciente de lo que sucede en mi interior, también puedo ser consciente de lo que sucede en el interior de la persona, de la otra persona. Lo mismo que las flores. Si yo soy consciente de mis flores, a más profundidad, también puedo ser consciente de las flores de la otra persona. Y a veces, sin incluso necesidad de decir una palabra, si tú estás al lado de esa persona y en contacto con esa cualidad hermosa, esa cualidad emite una energía y la otra persona lo siente. Y eso lo he experimentado también incluso con animales, ¿no? Caminando aquí en Planviles, a veces los animales salvajes han venido muy cerca, porque hay
en mí o en otros paz interior. No hay violencia, no hay agitación. Y sientes que esos animales no tienen miedo, porque no estás emitiendo ciertas cualidades, entre comillas, negativas, ¿no? Entonces, eso es lo hermoso de esta práctica, que cuando tú tocas estas semillas, y aquí creo que estoy haciendo más hincapié en las flores, en regalar flores, quizás porque es bueno hacerlo, tengo que prestar atención al tiempo, que me estoy pasando ya de tiempo. Eh, eh, eso es importantísimo, porque si el tercer punto es expresar una dificultad, en primer lugar, si yo tengo una dificultad con alguien, esa dificultad no se va a solucionar si tú no recibes lo que yo tengo que decirte. Y si yo la forma con que la digo mi dificultad, la expreso de forma poco hábil, tú vas a reaccionar. Tus defensas van a surgir. O sea, claro, porque duele. Porque duele. Las palabras que mi compañera me dice duelen. Y luego ponen en marcha este mecanismo de defensa, ¿no? Y luego de ataque. O de ataque pasivo. Es decir, no decir nada. Mi compañera cuando se enoja conmigo a veces no quiere comunicar. Me da la espalda. Yo no me enojo, porque entiendo esa reacción. Entonces intento tirar algunas florecitas, a ver si algo se abre. Tiro unas florecitas, si el dolor es ligero, dentro de 10 minutos se dará girará y empezará a compartir qué es lo que pasó en este instante. Y yo escucho, pero no reacciono. Y si reacciono, empiezo a observar mi reacción para entender qué es lo que hay en mí que también quizá que ha sido causa de esa situación. Pero esto lo puedo hacer porque también hay un bienestar en mí, hay una práctica en mí. No me dejo llevar solamente por mis emociones o las emociones de la otra persona. Y también sé que esa situación es temporal, no es para a largo plazo. Y a veces tarda un día, a veces tarda 2 días en, digamos, la Guerra Fría, ¿no? Como antes había entre la Unión Soviética y Estados Unidos había la Guerra Fría. Entonces hay un poco de Guerra Fría, ¿no? No la has causado tú, la está causando el otro, o la causas tú y no el otro, pero sabes que hay una situación de Guerra Fría. Entonces no puedes insistir tampoco demasiado. Entonces deja que se calme la cosa, vas dejando que... Pero no des vueltas tú. "Jo, no me quiere hablar, ya está así de morros, como decimos en España, estás de morros, estás de mala onda, estás de mal rollo". No des tu vueltas a eso, porque si no aunque no digas palabra, la otra persona lo siente. La otra persona lo siente. Entonces tú tienes que volver a tu respiración, tienes que volver a tu práctica, esa es la práctica esencial. Y si puedes regar tus propias semillas positivas, tus flores en ti, eso ayudará. Y poco a poco esa persona, en un momento, como dije antes, mi compañera en un momento dado se gira y ya sé que me va a decir lo que ha sucedido. Y puede ser más o menos largo, todo dependiendo de cuál ha sido la situación. Y muchas veces la situación tiene que ver con ella. Aunque yo me he sentido dolorido porque mi sistema también está allí. Mi sistema, hay un maestro que se llama Eckhart Tolle y él habla del cuerpo de dolor. Eso es muy interesante. Y todos tenemos un cuerpo de dolor, ya sea emocional, mental, físico.
Entonces ese cuerpo de dolor a veces se activa mucho. Entonces tú tienes que reconocer, mi cuerpo de dolor se está activando. No vamos a reforzar ese dolor, vamos a calmar, ¿no? Vamos a mirar, vamos a sentir. A veces hay que tomar un poco de espacio. Tenemos que salir a caminar. Tenemos que tomar el aire. Porque si insistimos, no va a mejorar. Y a veces decimos una palabra que de hecho resulta mucho peor. Y luego arreglar la relación después va a ser mucho más difícil. Porque ya has dicho, ya has querido causar daño. Y esto es todo un poco lo contrario de la práctica del empezar de nuevo, ¿no? Entonces, esto es este aspecto de regalar flores es una práctica a largo plazo, no es a corto plazo. Porque como tú sabrás, si vives con tu pareja, familia, cada día hay cosas. Entonces, esto normalmente se hace en casa, a veces hay familias que lo practican cada semana, porque así no se va acumulando la larga lista de cosas, de cuestiones, ¿no? Porque a veces estamos ocupados, te tienes que salir, te has enojado con tu compañero, con tu hijo, con tu hija, pero tienes que ir a trabajar y luego ya pasan otras cosas. Vuelves a casa, estás cansado, no tienes energía para tratar al tema, ¿no? Entonces, por eso, si se hace una práctica cada semana o cada 2 semanas, todos estos temas que han subido durante la semana se pueden empezar a recoger, a ver, ¿no? Bueno, pues tendremos que continuar la próxima vez con más temas porque ya me he ido un poco más del tiempo. Solo he hablado de un aspecto que es el de regar las flores, pero he querido hacer hincapié en su importancia porque es realmente, por eso Thich Nhat Hanh la ha hecho como primera parte de empezar de nuevo. Nunca se empieza hablando de las dificultades, aunque sean reales, siempre, aunque sea esa persona, yo tengo una dificultad con una persona, nunca empezaré con lo que me ha dicho, con lo que me ha hecho, siempre empezaré con las flores. Y es mi práctica de saber que él o ella tiene flores, cualidades positivas. Y es mi práctica de asegurarme que yo no pierdo de vista esas cualidades positivas. Y solamente a partir de esa sabiduría, a partir de esa base sana, podemos tratar problemas reales, pero de otra base. De otra base, no de una base de dolor, del cuerpo de dolor, sino de una base sana que puede después sanar ese dolor. Entonces, termino aquí, quizá con un sonido de la campana para que podamos volver a nuestra respiración, un poco a cerrar los ojos, volver al cuerpo, a escuchar el cuerpo, volver un poco al contacto con unos segundos con un poco de silencio mientras escuchamos la campana.